Entre sombras que susurran van caminos que no acaban, un misterio en cada esquina, el enigma nos llama. Ecos desde lo profundo, voces que el alma lavan. Un viaje que es eterno mientras la mente se escapa. Viaje entre mundos oscuros, en lo extraño nos perdemos. Conspiraciones y luces, secretos que no vemos. Por galaxias y abismos donde el miedo no tiene freno. 2025, el año donde nos vemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast favorito, a este capítulo 4 de la tercera temporada ya. Hoy tenemos un gran invitado, pero antes voy a presentar a mi amigo Jocher, que nos acompaña todos los sábados. Jocher, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu semana? Harto movida en varios aspectos, pero aquí ansioso de volver a hablar con nuestro amigo Rodrigo. Perfecto. Continuando con esto del tema ufológico que tanto nos encanta, tenemos un gran invitado. Primero que todo, darle las gracias por estar con nosotros, porque sabemos que tiene una agenda bastante ocupada, así que bienvenido al podcast, Rodrigo Bravo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo has estado? Hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Saludos, ex Arconte, actual, ¿cómo es? Hotcher. Sí, bien, muchas gracias por invitarme y siempre un agrado poder compartir con ustedes. Lo que pasa es que efectivamente estas últimas semanas he estado bien cargadas de actividades. De aquí me voy a un evento que se hace también online en ayuda del Museo OVNI de La Serena, que luego de una inundación está pasando por un momento difícil, entonces tratamos de estar en todas. Perfecto. Rodrigo, tengo entendido que este Museo OVNI que está en La Serena está frente a donde fue el suceso del caso Paiwano, ¿cierto? No, este está en La Serena, en la ciudad de La Serena, la ruta 5, yo diría que está entre, como en el límite con Coquimbo, casi. Perfecto. Como en la cuadra de, no sé si es Cuatro Esquinas, yo me pierdo un poco, Ya. Cuatro Esquinas y la calle del casino, pero en la ruta 5. Perfecto. Ya sé, Está ya. al lado del Museo de los Dinosaurios, ahí. Mira. Lo que está ahí arriba, frente a la Moyaca, ¿cómo se llama? Es un mirador que hicieron. Sí, que pusieron uno de estos también y que lo destruyeron. Sí, al tiro. Como la lo hicieron semana, al tiro. Sí. Al tiro. Yo pensé que era el mismo museo, mira, tenía esa confusión. Claro, no, ese es un mirador, el otro es un mirador. Qué bueno aclararlo. Rodrigo, para ir metiéndonos en esto del mundo de la ufología, cuéntanos una pregunta del pasado para que la gente te vaya conociendo. ¿Qué te motivó a ti a investigar el fenómeno OVNI desde una perspectiva más técnica con lo aeronáutico? ¿Y cómo influyó tu estudio de formación militar con el tema de la ufología? Mira, fue una coincidencia porque llegué al tema de manera formal el año 2000. Yo fui 30 años integrante del ejército. De esos 30 años, 23 fui piloto militar. Y cuando hice el curso piloto en el año 2000, en esa época se designaba un tema de investigación para egresar. Y mi tema de tesina fue Introducción del fenómeno OVNI, consideraciones para la seguridad aérea. Ese fue un tema designado, si bien a mí me gustaba, por supuesto, la temática porque es muy atractiva. Había tenido, conocía gente vinculada al medio, que por otro lado también me ayudó a hacer este trabajo de investigación. Y ahí fue como, digamos, la entrada formal. Ahora, eso yo lo presenté, recibí la ayuda del CFA, en este caso don Gustavo Rodríguez, con quien hasta el día de hoy tengo una gran amistad. Y fue el 2002 que lo expuse en la Dirección de Aeronáutica, y hasta ahí quedó. Digamos, fue una exposición donde además vi la otra cara de la ufología, que son estos, como, no sé cómo definirlo, porque tampoco son escépticos negacionistas, pero dentro de la misma ufología hay gente que, por un lado, es sumamente como nociva entre ellos mismos. Y en esa época
vi eso en vivo porque yo expuse y en el momento de las preguntas hubo un par de altercados. Entonces me di cuenta que estaba en un tema no tan sencillo porque como es una pseudociencia y un estudio sumamente informal, cada cual tiene su verdad y cada cual tiene su método y eso también lo hace muy desordenado y medio anárquico. Entonces, eso quedó en stand-by hasta el 2007, que me invitaron a exponer esa misma investigación, pero en la llamada conferencia de Washington, en Estados Unidos. Me invitó Leslie King con el productor Jim Fox, y ahí fue, digamos, como podríamos decir, la apertura de este trabajo, lo que también me significó conocer a otros, tanto investigadores como testigos o como protagonistas de ciertos incidentes que son conocidos a nivel mundial, o sea, como por ejemplo el comandante Santa María Perú del caso La Joya de 1980, o el mismo Jim Penniston del caso de Bean Waters, también en Inglaterra. Entonces, la verdad que ahí como que concentré un grupo de casos que no estaban incluidos en esta investigación, pero que al sumarlos derivó en el libro Ufología Aeronáutica, que fue publicado en 2010, y ahí ya el resto es historia conocida. Claro, claro, claro. Y en este camino, Rodrigo, ¿tú tuviste alguna experiencia como piloto con Fenómeno OVNI o escuchaste a algún colega tuyo? O sea, varios colegas, de hecho la investigación se basó en casos aeronáuticos donde salieron a la luz, si no mal no recuerdo, eran 5 o 6 reportes de la aviación del ejército que estaban en esos comentarios de pasillo, en esas como conversaciones típicas de almuerzo o de actividades de camaradería, pero nunca se habían oficializado. Sin embargo, el 2012, en un lanzamiento de paracaidistas libres en Copiapó, éramos 14 personas las que íbamos volando y tuvimos la oportunidad de ver algo anómalo que, bueno, en cierto modo vino a comprobar lo mismo que yo había dado como conclusión en el trabajo, que era que este fenómeno de verdad tiene como una connotación que altera la seguridad aeroespacial. Y eso creo que es un tema que está en discusión permanente porque la comunidad más bien escéptica dice que no es tan así, pero cuando tú hablas con algún piloto que tenía una experiencia de esta característica solamente de observación, y cuando son muy próximos a la aeronave, te dicen, no, si esta cuestión en realidad no tiene cómo ser controlado porque el tráfico aéreo lo controla la Dirección de Aeronáutica o la Autoridad Aeronáutica a nivel global, en los distintos espacios aéreos. Los comandantes de aeronave o las tripulaciones controlan su aeronave, pero esto que es absolutamente aleatorio, tal cual como si fuera una condición meteorológica adversa, no tiene ninguna forma de ser controlada. Y claro, próximo a una aeronave, como el caso de Puerto Montt del año 88, que un avión tuvo que hacer un viraje escarpado para que una cuestión que se le vino encima no lo chocara. Entonces, ahí uno se da cuenta de que esto puede ser muy a lo lejos, no es algo permanente, sino que tiene como ciertos matices de intensidad de acuerdo a ciertas épocas, no sé cómo se puede definir eso, pero sí en casos aeronáuticos donde concretos, como ese que mencioné, o de otros, así como que se me viene a la mente, no sé, por el Japan Airlines de Alaska de 1986 o la noche de los ovnis del 86 en Brasil, te generan una perturbación en los espacios aéreos y efectivamente alteran el ordenamiento aeronáutico. Entonces, eso se define como un peligro. Por lo tanto, sin tener idea de qué se trata el fenómeno, que es una cuestión súper ambigua, muy, digamos, etérea o casi, yo diría, abstracta, porque no se puede definir, podemos tener ciertas líneas de investigación o imaginarnos, creer algo, pero como no se puede definir, ya es algo anómalo que sí o sí te altera la actividad aeronáutica. Entonces, en el caso mío, yo investigué esto el año 2000, lo publiqué, lo hice presente, hasta el día de hoy lo sigo discutiendo, y el 2012 tuvimos la suerte de observar algo que coincide con lo mismo que se había estudiado y que no está ajeno a que puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Puedo profundizar un poco o simplificar un poco para que se entienda la gente que nos está escuchando? Existen aerovías
no es que los aviones vuelen por donde quieran volar, sino que tienen rutas predefinidas, a alturas predefinidas, y que uno de estos objetos obligue a los aviones de pasajeros o militares a cambiar su rumbo para evitar una colisión, es un problema y es una alerta. También tenemos situaciones entre países, por ejemplo, lo que pasó con un objeto en el sur, me parece que fue este año, entre la frontera de Chile y Argentina, donde hubieron avistamientos que eran, los argentinos culpaban a los chilenos y los chilenos culpaban a los argentinos, y provocaron tensiones que, si bien es cierto, no pasaron de la prensa, en gobiernos menos propicios habrían generado a lo mejor una escalada internacional. De eso estamos hablando, ese nivel de problemas se pueden generar. Sí, Sí, ese correcto. caso es del año pasado, el 27 de agosto del año pasado acá en Magallanes. Ese fue cuando le echaban la Al sur. culpa a un F5, ¿no? Y que después decían que el F5 no podía volar a esa velocidad. ¿Ese caso es? Salieron 3 aeronaves, de las cuales el primero fue un F5 a interceptar algo que entró al espacio aéreo chileno sin tener autorización. Ujú. Y luego, como generalmente cuando se hace esta acción de interceptación o conocido como scramble, lo acompañan 2 aeronaves más. En este caso fue un Twin Otter que iba como de observador, y un helicóptero en caso de rescate, con el SAR, el equipo aéreo rescate. La verdad que fue el F5 y no encontró nada. Y eso ya había sido detectado por los radares que activó esta alerta. Entonces, no tan solo fue la actividad aeronáutica, sino que además a la semana siguiente vino la ministra del Interior en ese momento y la ministra de Defensa de ese momento precisamente a la base aérea de Chabunco de la Fuerza Aérea, a la 4ª Brigada Aérea, a tomar contacto con las tripulaciones y con el personal de la aviación de la Fuerza Aérea, porque en realidad, seamos honestos, aquí hay un tema que está como siempre en el borde, en el límite de lo que es la seguridad, y es que desde hace un tiempo se hace o se está haciendo un seguimiento a las narcoavionetas, que se les llama, que son aviones que van dejando ciertas mercancías en algunas pistas, porque el 80% de las pistas a nivel nacional no son controladas, son pistas que son algunas privadas, otras públicas, no todas tienen un control de transitorio. Entonces, es muy fácil hacer eso, y yo creo que es una de las tantas aristas por las cuales se puede, sin duda, luchar contra el tema del narcotráfico, que es un tema no menor en nuestro país. Y yo creo que a nivel latinoamericano, y por qué no decirlo a nivel global. Ajeno a eso, también el que ingrese una aeronave sin autorización de ningún tipo, y viola el espacio aéreo, activa ciertos protocolos. Ya pasó este año con un piloto norteamericano que en un avión chico, un Cessna 182, hizo sobrevuelo sobre la cordillera de Darwin, y aprovechando que tuvo mucha suerte porque estaban las condiciones climáticas favorables, terminó aterrizando en la Antártica. De hecho, todavía está allá. No lo pueden traer porque no ha habido vuelos, no hay buque, no hay nada. En invierno esa cuestión es pura noche y se cierra. Entonces, eso refleja que claramente aquí, cuando hay una violación del espacio aéreo, hay protocolos y se activan ciertas alarmas. Y aquí lo que pasó el 27 de agosto del año pasado fue eso. Se activó una alarma que engrosó una aeronave que no estaba autorizada, que no tenía plan de vuelo, que no estaba en ninguna parte figurando, y que al estar en el espacio aéreo hay que ver de qué se trata. Se fue a interceptar y no había nada. ¿Dónde ingresó? Que el sector de San Gregorio no hay pistas, por lo tanto, si un avión es muy difícil que haya podido aterrizar, a menos que se haya accidentado, lo cual tampoco fue. Y tampoco tampoco fue un helicóptero, ya que no hay ningún registro posterior. Entonces fue algo que entró y que hasta el día de hoy se desconoce sus características y sus condiciones. Entonces es extraño. Y yo creo que por ahí va el punto de lo que significa el activar la parte de seguridad aeroespacial en este sentido. Perfecto. Entiendo. Rodrigo, y en ese sentido tú hablabas de estos protocolos que hay que se activan cuando algo invade nuestro espacio aéreo, pero a lo mejor va a ser un poco fantasiosa mi pregunta, pero a nivel estructural como Estado, como gobierno, Fuerzas Armadas, ¿hay algún protocolo que hable sobre el fenómeno ufológico que diga, mira, en caso de se hace esto?
¿O eso queda como para cada uno y para las películas, como se dice por ahí? Mira, por lo menos en Chile no, que yo conozca, no, en absoluto. Pero sí, yo les recomiendo a ustedes que son bastante buenos para la investigación de este tipo de temas. Hoy día precisamente estaba terminando un artículo para la revista Ufología que sale cada 4 meses, una revista que tenemos con unos amigos españoles. O sea, las revistas de ellos, a mí me invitaron a ser parte del comité editorial y también aporto con un artículo por edición. Fíjense que estoy tratando, o sea, estoy hablando o estoy haciendo un segundo capítulo de una conferencia que se hizo este año en Huntsville. No sé si lo ubican, que es la Coalición Científica para Estudio de los UAP, el SCU. Bueno, entre el 6 y el 8 de junio se hizo una conferencia que en realidad participaron alrededor de 200 científicos y que se hace una investigación, entre comillas, científica respecto a este tema, con las distintas aristas que tiene. Pero yendo a las exposiciones, o a los que, en cierto modo, investigadores o científicos que están hablando de este tema, llegué por casualidad a una persona que se llama Gene Stico. Gene Stico es un analista de estrategia de seguridad nacional que trabajó primero en la Fuerza Aérea Norteamericana y hoy día simplemente ya está retirado, pero está escribiendo una serie de artículos. Yo les voy a compartir después su blog, que es donde sube cosas que son muy interesantes y que me llaman la atención porque yo, que no vengo de la línea de la conspiración, soy súper honesto con ustedes, yo trato de ser lo más no conspiranoico posible. Hoy día cuesta porque a la larga uno se da cuenta que hay ciertas redes, tanto de poder, económica, de defensa, ideológica, como quieran, que sí o sí se articulan y funcionan. Tratamos de hacerlo tratamos de taparnos los ojos, pero hay ciertas cosas que son muy evidentes. Bueno, este Gene Stico, ahí se los voy a compartir, viene hace tiempo hablando de que Estados Unidos tiene 2 protocolos. Uno formal, que es el que nosotros vemos, y el que está esta discusión donde en ese formal se incluye incluso un área de contrainteligencia con intoxicadores que emiten información para que esto se contamine y pierda credibilidad. Y esa es la formal. Y la informal es una cuestión que es un supuesto gobierno oculto que tiene ya muy clara la película y que hace mucho rato está preparando el ambiente para algo que todavía ellos no pueden descifrar de qué se trata, y que incluso ex colaboradores, ex agentes, ex militares, hoy día ya libremente hablan de que ellos, mientras investigaban esto, los UAP y todo lo que significan estos proyectos que recién a partir del 2024 se desclasificaron que eran reales, porque antes se hablaba de que eran falsedades o que estábamos inventando cosas. Estos mismos gallos, estas mismas personas se dieron cuenta de que existía algo paralelo, muy superior, con mucha más gente, con mucho más recursos, y que no le interesa bajo ninguna circunstancia la publicidad o que se dé a conocer o que se mencione este tema, sino que al contrario, ellos trabajan en una agenda particular, sola, con unos fines que todavía ni siquiera ellos mismos pueden descifrar. Entonces, en ese sentido, yo acá Chile, o generalmente los países que somos en vías de desarrollo, para no decir subdesarrollado, porque hoy día ocupamos eufemismo para todo, como que este tema es absolutamente secundario porque hay cosas mucho más importantes que solucionar, y en algunos aspectos creo que tiene razón esa premisa. Pero en cambio, países o potencias, como en este caso Estados Unidos, que el aspecto que nosotros vemos desde el punto de vista del pensamiento social y todo, ya lo tienen más o menos resuelto. Ellos hoy día están con una suerte como de adelanto en cuanto a amenazas, y amenazas que ya no son de orden de guerra nuclear o de guerra mundial, sino que ya una cuestión externa. Y creo que por ahí va un poco el hilo conductor de que deberíamos, quizás sin ser conspiranoicos y sin especular demasiado, darnos cuenta de que las señales son claras. O sea, no es uno ni son 10, son muchos los que hoy día
de un ala absolutamente de pensamiento crítico, de un ala científica, académica, están diciendo lo mismo, que aquí hay una cuestión muy extraña que hace rato se está trabajando de manera subterránea y que el común de los mortales no tenemos acceso a eso. Entonces, yo lo invito a que lo revisen a este autor. Puede que algunas cosas vayan un poco más allá, como decimos en Chile, tira el tejo medio pasado, pero claramente deja como la duda y pavimenta el camino para darnos cuenta de que a veces hay ciertas cuestiones que por más que tratemos de obviarlas, y calzan. Creo que ahí está el punto. Para responder tu pregunta, hay ciertos países, como en este caso Estados Unidos, quizás China, quizás parte de algunos países europeos, como que en lo profundo de sus gobiernos interiores saben respecto a este tema y quizás algunas otras cosas que nosotros desconocemos. Perfecto, perfecto. Jocher, ¿quieres preguntarle algo a Rodrigo? Estaba tratando de hilvanar algo para... estamos hablando de un deep state que es completamente conspiranoico como concepto, pero que comparto plenamente porque hay mucha gente del nivel de este ex ministro de Defensa de Inglaterra, creo que es de apellido Pope, Sí. Que habla de lo mismo, que después de mucho tiempo ahora está completamente tratando de desclasificar en Inglaterra. Los gringos llevan décadas diciéndonos que todo era mentira y que no tenían nada para seguir estudiando, y hace nada, un par de años, nos dijeron que en realidad el Blue Book nunca se cerró, que todos esos proyectos de los 60, 70 llegaron hasta el día de hoy con platas negras, que los encontraron por plata y los tuvieron que reconocer porque eran un gasto muy grande. Y claro, obviamente nosotros como país en un extremo austral del mundo, tenemos otras prioridades que si lo resumimos es no pasar hambre y no pasar frío. Estamos en eso. Pero sin embargo, y que no nos cogoteen, claro, tal cual. Que no nos quiten nada. Es verdad. Pero ya salgámonos de ahí. Pero a lo que quiere hacer, pero eso nos da una especie de oportunidad, yo lo veo así, porque en Chile, especialmente en el sur de Chile, pasan muchas cosas que los gringos ya sacaron del radar. No sé cómo explicarlo. Este mismo caso que estábamos hablando hace poco de la transgresión de la frontera, el espacio aéreo, para los gringos el protocolo ni siquiera se lo hubiésemos sabido nosotros. Quizás cuántas veces les pasa y cuando ya fue mucho nos enteramos de que había globos chinos. Claro. Eso es lo que voy. Y nosotros acá tenemos, entre comillas, la oportunidad de todavía de conocer cosas, a pesar de que son de boca a boca, o no tanto, porque también hay otra cosa que me he dado cuenta, y de hecho por eso en lo particular me he desencantado un poco con el tema acá en Chile, es que ya las cosas no llegan a la prensa nacional. Uno se tiene que enterar por congreso, porque sigue a personas que están ubicadas en regiones como Rodrigo. Entonces, sobre eso, preguntarte, ¿cuál es el último caso que a ti te llama la atención del país? ¿Ya? Bueno, es una cuestión que salió ahora el 17 de julio, es un caso que, bueno, hablemos de las coincidencias, a mí esta cuestión me persigue porque yo estoy trabajando en la Universidad de Magallanes, estoy en el grupo de estudios ambientales viendo el tema de las líneas de base pública, que son una radiografía de los ecosistemas. Yo no soy biólogo, yo vengo ajeno al mundo militar, hice un par de estudios de posgrado vinculados a las ciencias sociales, a lo que significa la prevención y gestión de riesgos de desastres. Bueno, ajeno a eso, estoy trabajando en la parte de gestión y control de las líneas de base pública y además en vinculación con el medio. Entonces me tocó ser conductor de un programa que se llama Línea Base Pública, que está en el canal MAG de la Universidad de Magallanes, donde en la primera temporada entrevistamos a 10 profesionales, investigadores de distintas áreas, porque este proyecto lo que significa, o sea, más que significa, es un proyecto mandatado por el Ministerio de Medio Ambiente que hace una radiografía de los ecosistemas terrestres y marinos. Y eso incluye botánica,
zoología o biología marina, aves, flora, fauna, geomática, y todos de una u otra forma aportan en un trabajo multidisciplinario. Entonces, en esas entrevistas, el 17, que salió publicada el 17 de julio, un investigador que se llama Alejandro Kuch, que es un biólogo que está encargado de lo que es fauna y aves, es una de las personas que más sabe de aves en Chile. Él está encargado de lo que son las cámaras trampa, que para este proyecto hay 65, las cuales 35 están acá en el continente y 30 en la isla Grande Tierra del Fuego, porque este proyecto cubre 2 provincias, Magallanes y Tierra del Fuego. Bueno, Que en una cámara que ellos recogen ¿cómo se llama? Las memorias, lograron detectar unas luces muy extrañas el 21 de enero de este año, 21 de enero. Y resulta que la cámara con un sensor de movimiento y un sensor y un filtro o un sensor infrarrojo hace captura de 3 imágenes seguidas que duran 1 segundo. Y en una de esas capturas logran obtener o capturar 3 luces muy extrañas, que además no tan solo aparecen, sino que se acercan, y en la última hay 2 encima de la cámara, entonces hay un desplazamiento porque tiene hay un radio de captura hasta 30 y tantos metros, esto es para estar buscando pumas. Y resulta que esta cuestión se apareció muy lejos, a unos 200 metros, pero por el brillo se logra captar, y otra que está encima después baja, y después viene una segunda que vienen como en línea, y llegan a estar a 1 metro de la cámara, y las capta este sensor, y por supuesto la captura. Ese para mí es el último caso que hoy día ya formalmente la universidad lo envió al CEFA, el CEFA todavía no ha contestado. Se lo pidieron 2 investigadores, el del Museo OVNI, nuestro amigo Freddy Alexi, que ya enviaron sus informes, y los informes son muy interesantes porque hay una metodología de trabajo de análisis de imágenes muy buena y que logran simplemente descifrar de que ahí lo que captó la cámara es algo que tiene masa, y esa masa proyecta un brillo, y ese brillo es el que se refleja y se ve. Por lo tanto, estamos hablando de que podríamos haber capturado 2 luces malas o Foo Fighters. O una chimalén. Ese caso, o en Chimalén. Ese caso para mí es lo que está hoy día vigente, porque ¿cuál es la importancia de ese caso? Porque luces malas y registros y historias tenemos un montón. un montón, claro. Es que acá lo captaron de manera fortuita, un proyecto científico, donde los mismos científicos que están a cargo del proyecto dijeron, ¿saben qué? Esto no tenemos idea de qué se trata, que lo investiguen otros, pero ahí está, entregaron el material y está disponible, y creo que esta semana sale incluso una pequeña cápsula en la misma universidad donde dice, esto está junto por la línea base pública, es pública, que sale en septiembre, con toda la información de fauna y flora marina y terrestre, y antes van a entregar estas imágenes como anexo anecdótico, porque la universidad no tiene analistas de imágenes como para poder decir, ¿saben qué? Esto es ajeno, pero entra en este campo, y no tan solo entra en este campo, sino que además está reconocido por los mismos científicos de que no pueden explicar esas luces. Entonces sería la primera vez que oficialmente se reconoce, desde el punto de vista científico, la captura de unos fenómenos aéreos anómalos de las mismas características que nosotros conocemos, los Foo Fighters, los Anchimalén, como quieran llamarlo. Por ende, esto amerita para futuro un proyecto ojalá mayor de captura de estas cosas, como fue Gesdalen en la década de los 80 en Noruega. Ese para mí es el último caso chileno que tiene hoy día una relevancia importante. Ya algo se ha dado a conocer, hay algunos medios que lo han publicado, pero cuando salga esta cápsula, quizás esta semana, de aquí al miércoles, antes del feriado, que es el viernes 15 feriado, yo creo que el jueves está saliendo el miércoles, ya va, yo creo, dar la vuelta al mundo, y no tan solo a la universidad, sino que el proyecto mismo, Línea Base, se va a hacer conocido más que por los cóndores o por los pumas, se va a hacer conocido por los ovnis o por las luces malas, que lo encuentro muy atractivo, muy interesante, y qué bueno que se haya dado. En realidad, una muy buena noticia. Qué bueno que está involucrado también, porque si no... Pero yo me he mantenido absolutamente al margen de lo que es la difusión de estas cosas, porque como estoy trabajando en eso,
quedan todavía programas pendientes por salir al aire, estamos grabando la segunda temporada. Solamente hice la función de cooperar en lo que significaba enviarlo a las personas indicadas o al comité, en este caso el CFA, para que tome el curso correspondiente, porque cuando vengan a consultar medios de comunicación o otros investigadores a decir, bueno, ¿y qué hicieron con esto? Lo mandamos al CEFA. ¿Y qué dijo el CEFA? Bueno, todavía no responde. Me imagino que en algún momento irá a responder con su correspondiente análisis de imágenes, en fin, no sé cómo lo van a hacer, pero ya el hecho que esté enviado oficialmente da esa validez que, les insisto, es algo inédito, yo creo que a nivel global, porque ni siquiera chileno, es a nivel global, que científicamente digan, saben que acá tenemos algo que no podemos explicar, pero sería muy bueno que alguien más lo investigue y nos colabore a descifrar de qué se trata. Sobre todo comparándolo con Gestalen, que son luces malas, pero que están en la distancia. Acá están a 1 metro de la cámara. Claro. Están al lado, están sí. encima. Por eso. Sí. Es muy raro. Y si los propios científicos te descartan que como que no tiene explicación, significa que obviamente no son bichitos, no es luz reflejada, no es nada que uno pueda llegar a lucubrar. No. O sea, ellos enviaron además estas imágenes y enviaron fotos de referencia con insectos, con otro tipo de tomas, con un montón de cosas para decir, saben que aquí esto por eso no nos cuadra, porque de las 300 y tantas mil imágenes que hemos revisado, se nota que hay cosas raras como, no sé, polilla, alguna ave así que por ABC se cruzó de noche, lo que sea, y esto no cuadra. Entonces, es muy interesante. Y me imagino, Rodrigo, que la cámara debe ser en alta resolución porque para este tipo de cosas ocupan buenas cámaras. Entonces, la imagen debe ser clara, nítida. Sí, queda súper clara la imagen y queda como, o sea, no tan solo la imagen, sino que se nota claramente que lo que está ahí es ajeno a todo lo otro que se ha podido grabar o filmar o fotografiar y que no sé, yo creo que es un acierto fortuito, pero hoy día era necesario porque es un paso más, es decir, esto ya es tan interesante que requiere un estudio mucho más profundo que aquí en Chile por lo menos no se había dado, si bien hay entidades, el CEFA en un momento estuvo a un nivel internacional muy elevado, después se fue quedando, se mermó y bueno, ese es otro cuento, pero que hoy día ya la misma comunidad científica lo reconozca y diga, ¿saben qué? Esto es súper interesante, ojalá que alguien más lo estudie, ojalá que a futuro se pueda no sé, pues ser motivo de otras investigaciones que vayan dentro del campo de la formalidad. Mira, esto ha sido tan, yo diría, como intenso, que el mismo Rodrigo Fuenzalía, junto con su amigo Charlie Clark, el de la Fundación Charlie Clark, quieren hacer un proyecto acá en Patagonia, o sea, ya lo tienen en cerca de la región de Palena, si no me equivoco, en el borde entre la región de los lagos y la provincia de Palena. Y ahora están viendo la posibilidad de instalar un sistema completo de vigilancia 24 horas digital cerca de Cerro Guido, donde también hay un registro importantísimo de avistamientos muy próximo a las Torres del Paine. Entonces, pienso que esto va a ser quizás como un incentivo para que ese tipo de proyectos que son al final con capitales privados, pero que en algún momento tienen que unirse entre lo privado y lo estatal, porque si él también quiere hacer un tema de conservación, porque va a servir para captar animales, para captar fauna silvestre, puede verlo con el SBAP, que es el servicio de biodiversidad que se acaba de formar, no sé si con CONAF. Bueno, el punto es que va a servir para varias cosas de orden científico, pero además se va a tener como quizás dentro de las prioridades el observar este tipo de fenómenos. Perfecto. Hocher, quizás tú, cuando salga el video, podrías ayudar, tú que analizas esta imagen en el pasado, quizás podrías volver a... Son fotos. Ah, fotos, perdón, analizarla y dar tu opinión aquí en el podcast. Sería ideal. Bueno, si tengo acceso al material no tengo problema. Obviamente, si no hay problema. Genial. Me refiero precisamente que
¿cómo lo digo para que no suene mal? Generalmente las cosas que me mandan no son de la mejor calidad y tengo pocas cosas que son realmente que permiten trabajar de forma correcta, ¿ya? Obviamente si logro accesar al material original, puedo dar algún tipo de opinión o algún tipo de información del material, no sé de lo que esté en el material. Ah, claro. No sé si se entiende la diferencia, Sí, sí, sí. ¿ya? Sí. Rodrigo, yo te quería hacer una pregunta. Joche te preguntó por el último caso, pero yo te quiero preguntar a ti, para ti, cuál es como el caso, a tu parecer, como más importante dentro de la ufología chilena? Si es que hay alguno, a lo mejor son varios, pero si tuvieras que elegir uno. Que son varios. Yo ahí en ese aspecto sería como demasiado reduccionista y apuntarme a uno solo porque hay casos importantes, como el caso Valdés o el caso de aquí Juan Maldonado, que son mediáticamente muy activos y conocidos, pero hay otros que son un poco más desconocidos, pero que tienen también un grado de contundencia importante y que me llama la atención que no sean que no tengan tanta difusión. Por ejemplo, a mí me tocó cuando estaba en la Brigada de Aviación en Rancagua y era el representante del ejército en el CEFA, estoy hablando del año 2012, me tocó ser partícipe del grupo que fue a investigar las luces de la Academia de Guerra Aérea, que un avistamiento que se hizo, que se grabó, incluso hay un video que es de bajísima calidad, pero que corrobora el testimonio de 3 personas, que el 3 de septiembre del año 2012 observaron 5 luces acercarse desde, bueno, está en el libro OVNI desde Chile y afortunadamente tuvimos la suerte de poder sacar imágenes a color de lo que eran los informes originales, de lo que era el lugar, porque se hizo hasta una reconstitución de escena. 2 psicólogos tomaron distintas declaraciones a los 3 testigos, se hizo un empadronamiento del sector, coincide con una traza de radar que lo llamaron como eco falso, pero que es justo coincidente en la hora del incidente, que fue un cuarto para las 8 de la noche, no sé si era, no, 18:45, bueno, no tengo el libro a mano, pero no me acuerdo si era 18:45 o 19:45. Creo que era 19:45, porque ya estaba medianamente oscuro. 19:45. 19:45. Y la verdad que ese caso, porque hay dos, está la versión de los 3 testigos que observan las 3 luces descender y hacer como una suerte de cambio de formaciones con, además que ahí yo también doy el mérito a que lo expusimos en el libro OVNI desde Chile junto con Rodrigo Fuenzalía y Marcelo Moya, pero luego hay un libro de Freddy Alexis donde él hace toda una interpretación simbólica de del cambio de formación que hicieron estas luces. Y eso yo lo encontré súper interesante porque yo que no tengo nada que ver con la parufología, y evito, claro, la historia parufológica de Chile. Ahí Alexis hace un análisis parufológico, yo diría más bien semántico y simbólico del cambio de formación de estas luces, porque hicieron cambio de formación cuadrado, triángulo, Sí, círculo. sí, él lo explica. ¿Ah? Él lo explica ahí en el libro, de qué significa el cuadrado, el triángulo, da como una explicación. Sí. Oye, lo encontré fantástico. Sí. Es un gran aporte, porque los que no estamos vinculados en ese mundo que yo diría, no sé si esotérico, pero más de una onda, yo diría más bien como de, no sé cómo definirla, tipo lo que se trata de hacer en algunos casos de la parufología, como la transmutación de lo que significa esta como filosofía hermética, como estos lenguajes más bien de distintas culturas y civilizaciones, meterlo en este tema, yo lo encuentro súper entretenido. Sí. No es mi área porque yo me he especializado en los temas aeronáuticos, pero sí cuando lo vi, creo que encuentro que es un acierto fantástico. Bueno, a mí me tocó ver el proceso completo desde que llegó la noticia el mismo 3 de septiembre en la noche, y de ahí las semanas siguientes con la visita al lugar, la conversación con los testigos, la reconstitución de escena, la revisión de los videos, el análisis de imágenes,
el análisis del video lo hizo la PDI, que en ese momento tenía un asesor en el CEFA muy competente y el tipo brillante también en lo que hicieron en el laboratorio. Entonces, al final ese caso quedó efectivamente como no resuelto porque no se pudo determinar ni el origen ni las características de detalle, porque además hay un componente extra, que cuando el suboficial de guardia estaba cargando combustible a la ambulancia, antes de avisarle a los tripulantes de la ambulancia, que era el conductor y el paramédico, él observó una cuestión que él describió como un submarino con ventanas sobre el casino, que está hacia la cordillera, hacia el este. Y el tipo quedó anonadado porque ve este submarino con ventanas, como lo describió, y esas ventanas con iluminación, le avisa a estos otros testigos, los otros testigos se bajan, ya no estaba este submarino con ventana, y de repente estas luces se acercan y empiezan a hacerle como cambio de movimiento frente a ellos, a los tres. Entonces, es una interacción que también se puede interpretar de una manera muy, yo diría, simbólica, pero que no tenemos cómo explicar. Entonces, a mí me llama la atención porque ese es uno de los casos más interesantes que considero a nivel chileno y, por supuesto, global, pero me llama la atención que no tenga la difusión así como masiva. Y creo que ahí hay un punto también que hay que considerar, que tanto los ufólogos como los divulgadores del misterio, sobre todo yo diría los de habla hispana, tienen cierta como selección de qué casos le potencian o no, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a cómo van ahí, o cómo se han involucrado, o cuánto, no sé, porque tampoco veo esto muy vinculado a los negocios, salvo que tengas una página o un canal que tenga sobre 100.000 suscriptores, el resto Correcto. veo poco probable, entonces veo más un tema de interés, así como en algunos casos esto llama la atención, pero no tanto, queda como de lado. Y es un caso que de verdad, yo no sé cómo no está en el colectivo, como son estos casos mediáticos que recién les mencioné, del caso Valdés, o el caso Juan Maldonado, o algún otro importante, o Roswell. Y en este caso es poco difundido, poco conocido, poco analizado. Creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque eso refleja esa interacción directa entre este fenómeno y los testigos, sumado que son testigos militares, un recinto militar, o sea, todo es extraño y poco difundido. Entonces, creo que ahí, para mí, es un caso extraordinario, uno de los más importantes, y que en realidad se conoce muy poco. Sí, es verdad. Y eso pasará por un tema de que lo que hablaban delante, Hocher y tú, del tema de que los medios de comunicación ya no le están dando la importancia que se merece a estos temas. Yo me acuerdo que en la década del 90 era boom. Boom, y cada rato las noticias mostraban esto, la gente se interesaba. De hecho, yo trabajo en televisión y cuando se hacen cápsulas o se lleva un entrevistado y hablan de estos temas, el rating se dispara. Pero yo no sé por qué, si la televisión funciona en base al rating, ¿por qué no siguen con estos temas? Eso es lo que yo siempre le he preguntado a productores, a directores del canal donde yo trabajo. Yo digo, oye, pero si el tema se dispara, ¿por qué no siguen con esto? ¿Por qué no hacen un programa así como lo hacía OVNI en su momento en TVN y no te saben qué responder? Entonces yo digo, pero la televisión se mueve en base al rating, es lo que te da plata, lo que te llega con los comerciales y todo, y no te saben qué responder. Entonces es lo que nosotros hemos hablado en otros capítulos, coches, como que los casos que verdaderamente son importantes, como que la gente lo... Ahí nomás. O tienden a no creer nomás. Pues hay un fenómeno de no creer lo que dice el otro. De siempre echar para abajo el relato. Hocher. Es que imagínate, perdón, voy a extenderme un poco, pero imagina que, por ejemplo, tenemos el caso acá también de cerca, de este platillo que bajó en una escuelita en el lago Colbún, en San Clemente, en el límite, y tenía una escuela rural con un profesor rural, que muy profesor será, muy rural será, pero es profesor y tiene formación, con 10 cabros chicos, 15 cabros chicos, que vieron exactamente lo mismo,
que es homologable al caso de Zimbabue. De Zimbabue. Y Zimbabue tiene Hasta Netflix. una película, Netflix, ¿Sí? tiene libros, y lo de Colbún, una nota que tengo salvada en en mi canal de YouTube, porque la grabé en VHS, y si no, no sabríamos. Lo mismo esta casa que se dio vuelta, que siguió durante años, que hablé que el caballero era de apellido Balboa, que he hecho seguimiento, conozco al sobrino, he hablado con él, intenté hablar con el dueño de la casa que se dio vuelta. También hay una nota de prensa que salió en TVN, y tampoco, y no tenéis cómo explicarlo. Y ahí murió. Y ahí Sí, murió. mira, yo creo que son varios fenómenos que de una u otra forma se conjugan. El primero, creo yo que el gran problema a la televisión, que le pasó la cuenta, no tan solo el cable, sino que además YouTube y los canales alternativos, es que la televisión se supone que cumple 3 funciones: informar, educar y entretener. Y hoy día solamente entretiene. O sea, seamos honestos, los programas culturales están condenados los domingos en la mañana muy temprano. Sí. Ven el caso de, ¿cómo se llama este programa que hacía Christian Barken? La belleza del pensar. La belleza de pensar, una belleza nueva. Al final lo fueron postergando, el tipo se aburrió y dijo, no, ¿saben qué? Más chao. Y fíjate que yo tengo un libro de Marco Antonio Laparra que es del año 98, que se llama El Televidente, donde él casi como un pitonizo anuncia lo que estamos conversando de que la televisión... Es más, esta es una crisis cultural tan grande, yo no me quiero meter en esos temas porque trato en lo posible de mantenerme al margen, pero hay que mencionarlo. Por supuesto. Cuando los políticos empezaron a ir a la tele y se farandulizaron, en realidad la televisión y la política se fue al carajo. Murieron, sí. Entonces, ahí hay un ejemplo de esto entretiene, y el tema de los ovnis entretenidos, y se ocupa como salvavidas cuando de repente hay un problema en algún matinal, en alguna... Esto se ocupa, o sale un caso demasiado espectacular que hay que abordarlo y sirve para mantener cierto estatus de rating y después chao. Por otro lado, creo que hay un centralismo o una centralización que no tan solo es de punto de vista político, sino que también cultural. Y es a nivel nacional y a nivel internacional. Me explico, los casos que son de regiones, desde Arica hasta Punta Arenas, fuera de Santiago, pocos se pescan porque no están en Santiago. Y así pasa con lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, el mismo Brasil o Francia, donde hay casos locales que son muy interesantes, pero de repente aquí hay unos casos que son extraordinarios. O sea, tal cual como ustedes señalan, que el caso de Zimbabue, el de Ruwa, tiene un documental, Netflix, claro, estaba un montón de investigadores involucrados, pero resulta que aquí yo no sé, el caso Valdés para hacer una película. O sea, Spielberg podría hacer una película extraordinaria. Sí. El caso de Juan Maldonado acá, Maldonado, que Eugenio Bamonde lo denominó como el profeta de la Patagonia porque dejó anunciar unas cositas bien interesantes que se cumplieron, también da para hacer una película. Entonces uno dice, pero ¿y por qué no lo toman? Porque en realidad hay un centralismo atroz que está de orden cultural, cinematográfico, en todo sentido. Todo. Y nosotros somos, claro, es entretenido, es bonito, pero no vale la pena. El propio cine chileno, que ha estado capturado por un sector, un área política casi en exclusiva, si no es política, es sexo, y no da como para hacer una película de estas características cuando podría perfectamente hacerla, pero no sé, algo ocurre. Entonces, ese centralismo nos pasa la cuenta, y ahí es donde está quizás una de las posibles explicaciones para entender por qué este tipo de casos, o este tipo de enigmas, o este tipo de situaciones, o sea, vean el caso de la recta provincia en Chiloé, por ejemplo. Eso es para hacer una película, o sea, para hacer un documental, lo que quieran. Aquí en Punta Arenas, que hubo una suerte de llegada a Chilota a partir de 1890 y tanto, también una recta provincia 2, nada, muy poca gente habla de eso, o poca gente lo conoce, o poca gente lo ha investigado, del área de las ciencias sociales, del área que quieran. Entonces creo que estamos como al debe, y culturalmente cada vez nos estamos empobreciendo más.
creo que hay una deuda ahí que ojalá pueda ser subsanada por un cambio generacional importante, porque esto no puede quedar va a perderse en el tiempo, va a quedar acá en el colectivo de algunas personas interesadas, pero si esto se hiciera masivo, créanme que llamaría mucho la atención. Como de repente, como dices tú, Gonzalo, ciertos productores o directores están como se llama el gatillo fácil, con el rating fácil inmediato, la inmediatez, no piensan en una cuestión estratégica un poco a mediano y largo plazo, esto se pierde. Sí, es verdad. Y ojo que yo trabajo en un área donde veo cosas antiguas también y he buscado imágenes de ovni y hay muchos casos catalogados ovni, 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 ovni. Y son cintas antiguas del año 70, 80, 90 y está el material ahí como para poder hacer algo, pero no pasa nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Rodrigo, a futuro, ¿tiene alguna investigación lista? ¿Otro libro, quizá? Sí, viene OVNI desde Chile, una editorial grande. Viene una editorial grande a partir de, estamos entre enero y marzo del 2026, con todo lo que significa esa salida, porque lamentablemente Editorial Digital se nos quedó chica para la demanda que existía respecto al libro. De hecho, ya no quedan OVNI desde Chile. Ya se agotaron, o sea, y por más que tratáramos de hacer otra No edición pudieron. o otras ediciones, el tema de la distribución es lo que pasó la cuenta, porque también estaba centralizado. Entonces, afortunadamente tuvimos buena llegada y esto va a ser a nivel nacional. Qué Entonces, bueno. va a significar una serie de encuentros, participación en ferias de libros, en cosas vinculadas a la literatura, que vamos a estar a partir de marzo con todo, junto a Rodrigo Fuenzalía y Marcelo Moya, porque este libro afortunadamente va por buen camino, va por el camino de una edición grande, así como yo creo como se la merecía, porque realmente es un trabajo que fueron varios años de recopilación de datos, sumado a algo que también yo me extraña que hoy día ustedes que están más apegados a la contingencia, los canales ufológicos, investigadores o ufólogos no hablan, que es lo que ocurre desde la desclasificación, desde el 2021, con el proceso de clasificación norteamericano, Del Pentágono. que ha tenido una serie de matices, ha tenido incidencias, ha tenido informes oficiales con desclasificación de cosas, con estas como disidencias, que yo lo encuentro súper interesante porque por primera vez se puede englobar el tema de los ovnis con todo el resto de los temas que nosotros siempre hemos tratado de meterlo. Política, geopolítica, historia, ¿no es cierto? No tan solo el tema aeronáutico ni astronómico, sino que todo lo que vincula a la humanidad, por primera vez puede tener como una suerte de unión De unión. redondita, y nos damos cuenta que la gente no, o sea, no la gente le interesa, cuando tú le comentas esto, por supuesto que llama la atención, pero el ufólogo en sí, el divulgador del misterio, o no lee, o lee poco, o no le interesa profundizar más porque lo obliga a interiorizarse de otras materias. Además que creo que hay un componente extra, que el que partimos esta conversación con ese como toque sutil a la conspiranoia, que al final terminamos igual hablando de eso, porque la evidencia es más o menos contundente. Y bueno, creo que estamos ahí como al debe. Entonces, hoy día este libro, La OVNI de Chile, hace un pequeño resumen de lo que significó el inicio de esta desclasificación, que hoy día estamos a la espera de que el 2026 supuestamente se abran todos los archivos, pero por lo que nos estamos dando cuenta, como existen dos grandes núcleos, uno dice que sí y el verdadero que maneja esta cuestión, esa verdadera esfera de poder, no le interesa, no está en ello, o sea, no lo va a hacer, o quizás lo haga de manera muy sutil, o quizás completamente distinto a lo que se esperaba desde un principio, o quizás lo revelen todo, eso no lo sabemos.
pero que estamos en un proceso muy interesante de cambio de paradigma, de cambio histórico, de reordenamiento de ciertas ideas. No nos estamos dando cuenta de eso. Y creo que es bueno hacer hincapié para que la gente tome conciencia de que lo que estamos viviendo es una cuestión súper interesante que va a cambiar el devenir incluso ni siquiera occidental, yo diría de la humanidad, porque aquí no tan solo se está reconociendo que esto es real, sino que además que tiene un componente extra y que creo que estamos al debe. Es la oportunidad o es el momento y OVNI de Chile por lo menos ha colaborado con un granito de arena para hacer eso, para que la gente tome conciencia de que este tema no es tan solo ver lucecita o no significa esperar que llegue un platillo volador con seres adentro, sino que tiene toda una connotación mucho más profunda y que ocurren cosas que a veces nos llaman la atención. Por ejemplo, ustedes vieron esta universidad italiana con sus académicos y científicos que descubrieron estas plataformas debajo de las pirámides de Egipto. Ujú. Ustedes vieron que eso se hizo público, se conoció, fue titular y de repente no se habló nunca más de la Nunca bomba. más. Le echaron tierra. Lo Le tapan. echaron tierra, lo tapan o quizás la propia dinámica de los tiempos en que vivimos impide que eso sea como un foco de atención. Hay una ruina al norte de Siria, ustedes deben conocerla, no, norte de Siria, en la frontera de Turquía con Siria. Yo me cuesta un mundo poder pronunciarlas. Se llama ¿Göbekli Tepe? Göbekli Tepe. Sí, Claro. Göbekli Tepe, sí. Ya, Göbekli Tepe, ya empezaron o sea, ya se descubrió de que ese yacimiento tiene una data entre 13.000 y 11.000 años, más o menos, y que a los 7.000 fue tapado. Alguien dijo, no, esta cuestión Lo no se cubrieron. puede, tapémoslo. Uno dice, pero ¿cómo es taparlo? Bueno, lo taparon por alguna razón. Y lo que se está descubriendo, que se siguen las excavaciones, es que ahí hay un sistema mucho más complejo de lenguaje, que tiene una data mucho más antigua de lo que nosotros conocemos como el inicio de la escritura a partir del reinado de Uruk, ¿no es cierto?, en Sumeria, del 4.500 antes de Cristo. Esto Claro. tiene el doble para atrás. Entonces, ahí nos damos cuenta de que esto hay alguna, no tan solo centralismo, sino que hay alguna intención muy doble de que este tipo de cuestiones ojalá se maneje y se conozca lo menos posible. ¿Por qué? Porque, no sé, pues te permite pensar, te permite profundizar, te permite darte cuenta cómo te han manipulado, etcétera, etcétera. Cada Correcto. uno saca sus propias conclusiones. Sí. Entonces, creo que por eso es importante hacer la máxima difusión y divulgación de este tema para que la gente se interese y profundice por sus propios medios en que parece que lo que nosotros conocemos no es tan así, sino que hay matices y hay otras cosas que a veces por intención de terceros se cortan de tal manera de que no se conozcan. Correcto. Mira, qué bueno que tocaste ese tema, Rodrigo. Bueno, ya estamos justo en la hora para despedirte, pero en Netflix hay una serie documental que es de un periodista estadounidense que se llama, de apellido Hancock. Y él, Creo que es inglés, no sé si es ¿inglés? norteamericano. No, parece que inglés, sí, correcto, porque es de Londres. Sí. Y él tiene una serie que se llama La otra Apocalipsis civilización. Ancestrales. Y él Sí. habla de esto mismo, viaja a distintas partes del mundo, incluso hasta la isla de Pascua, y empieza a investigar y que claro que las civilizaciones, hay registros de hace 13.000, 15.000, 17.000 años atrás. Entonces dice que, él no dice que hayan sido extraterrestres, que hayan venido de otro mundo, no, pero lo que dice que hubo una civilización que fue importante, que creó todas estas cosas, pero que la taparon, que la ocultaron y él trata de buscar el porqué de eso. Pero si, oye, a ustedes que les gusta harto la investigación, vayan o busquen antecedentes de Monteverde, acá cerca de Puerto Montt. Los Clovis. Ahí tenéis los puertos Clovis. ¿Cuánto o de qué año es Monteverde? Para que se hagan más o menos una idea. Y eso haría un reordenamiento de lo que nosotros conocemos como culturas ancestrales. Y por supuesto que ¿qué es lo que va a hacer eso? Va a hacer ese reordenamiento, va a cambiar ciertas
no sé si prioridades, pero ciertos destinos económicos, y esta cuestión al final se mueve por eso. Eso es todo. Entonces, ese rodeamiento no tan solo te cambia los paradigmas, obliga a que se reescriba cierta historia, sino que además te modifica cierta estructura vinculada netamente a la parte económica, donde algunos serían perjudicados porque ya no dejarían de ser centro de gravedad y diría, oye, aquí hay gente que viene de antes, así que no, esto es secundario. Entonces, creo que va por ahí también. Cuando se hacen estos descubrimientos, estos yacimientos, esta cuestión arqueológica, queda como ahí siempre a media máquina porque uno te va a cambiar ciertas cosas que ya están escritas e inscritas, como les gusta a los literatos, está en el colectivo, que la idea es así, y cambiarlo es súper difícil. Pero aparte de eso, hay una serie de otras cuestiones de orden económico, político, social, y súmale todo lo que queráis, que hace que sea más fácil, ¿sabes? Que déjalo como está nomás. ¿Para qué nos vamos a hacer problemas? ¿Para qué vamos a pelear con medio mundo por esto? Porque como está establecido, hay gente que está bien, está cómoda, está ganando platita. Si venimos a cambiar ahí un poco las reglas del juego o cierto ordenamiento histórico, vamos a generar conflictos. ¿Para qué? Ya con los conflictos que hay hoy día es suficiente, ¿para qué vamos a sumar más? Entonces, véanlo, péguenle una vuelta y se van a dar cuenta de que aquí mismo en Chile sucede eso. Perfecto. Los mapuches rubios de Boroa, los dracares que sacaron en Valdivia, que se perdieron, los mismos pueblos Clovis de Monteverde, que de hecho, sea de paso, también me funaron y me atacaron en redes sociales por hablar de que la cierta otra etnia no tenía cara para decir que eran originarios. Pues. Sí, había pueblos que son mucho más antiguos. Claro. Pero solamente con nota al margen y para no quitarte más tiempo, en Göbekli Tepe nosotros conocemos una excavación y son 6. Ahí todavía quedan muchas más que están escondidas y que no hemos podido mirar qué es lo que tienen. Y en esa... Esperemos que algún Entonces, día. Hay una cantidad de información ahí que no llega. Sí, es verdad. Nos fuimos por otro lado. Perdón. Muchas gracias. Pero esto refleja de que al final hay una conexión, hasta, podríamos decirlo, hasta epistemológica, de que hay un enlace entre estas cosas que nos explican ciertos comportamientos o ciertas situaciones o cierto encubrimiento, en fin. Creo que por ahí va el tema. Y eso invita a que ojalá todos los interesados en esto se metan y profundicen, porque se van a dar cuenta que tal como la caverna de Platón, hay una cuestión que nos muestran que no es tan así. Esa realidad que nos muestran, yo creo que está muy distorsionada. Es verdad. Rodrigo, te quería agradecer tu tiempo. Ojalá que el Museo OVNI pueda reunir todos los fondos para que el lugar esté apto para que la gente pueda ir a ver ese hermoso lugar. Hocher, agradecerte a ti también, así que les mando a los dos un abrazo gigante. Damos por finalizado el capítulo 4. Nos vemos la próxima semana. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, si quedaron cosas pendientes, estamos en contacto para cuando gusten. Perfecto. Cuando necesites publicitar el libro, acá va a estar abierto a mostrarlo. Muchas gracias. Entre enero y marzo le damos. Genial. Abrimos la cuarta temporada con la presentación del libro. Súper. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Coche, nos estamos viendo. Cuídate, un abrazo. Gracias. Abrazo, Rodrigo, que estén bien. Entre mentes